Y este es números primos y compuestos. Justamente vamos a la parte más importante, más sustancial de la teoría de números enteros, que es números primos y compuestos. Veamos. Entonces, es semana número 6, material de uso exclusivo de la empresa Marco, números primos y compuestos. Nuestro temario para esta sesión es la definición, el concepto de primos y compuestos, el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema caracteriza de forma única a un número entero. Es muy importante. Su nombre mismo lo indica. También la cantidad, suma y producto de divisores positivos y aplicaciones de la descomposición canónica. Vamos a este término, número primo. Bueno, definitivamente él es un número entero. ¿Verdad? Entero positivo, aún, se dice primo absoluto, cuando tiene únicamente dos divisores positivos, que son la unidad y el mismo. O sea que un número primo es de tal manera que solo admite la división entera. No hablamos de una división donde haya residuos, sino de la forma entera, pero únicamente con dos divisores, con la unidad y con el mismo. Pero profesora, claramente la unidad divide a cualquier entero, así que de manera trivial, vamos a decirlo así, la unidad es un primo, es un divisor de los enteros. Y respecto de sí mismo, el mismo número también. Pues todo número entre sí mismo, hablando de los enteros, resulta la unidad. Entonces, muchos números, ¿no?, cumplen esa propiedad que tengan de divisor a la unidad y el mismo. Todos los enteros cumplen esto. Pero la característica es únicamente. Es decir, no admite otro divisor adicional. Ejemplo de número primo. A ver, el número primo más chiquitito que usted conozca, escríbame al chat. Así lo tiene que tener en la mano. El primo más pequeñito que usted conozca. Creo que se están demorando un poquito. Muy bien, Debbie, claro que sí, el 2. Uno va a decir, profesora, pero el 2 es par. Alicia, muy bien. Sí, es par, es el único primo par, exactamente. ¿Okay? Sí, el 2, el 3, el 5, el 7. Ellos cumplen la característica que son divididos únicamente por la unidad y por ellos. Bueno, y habrán otro tipo más de números, ¿no? También un número compuesto, cuando tiene más de dos divisores. Por ejemplo, otro, el 10, por ejemplo. Al 10 lo divide el 1, lo divide el 10, sí, de forma entera, pero además lo divide otro, ¿verdad? El 5, por ejemplo. A ver, acá dice, analicemos los divisores del número 144. A ver, ya hemos visto que los números, el número puede ser primo, compuesto. Veamos ahora los divisores, ¿no? Si el divisor es primo, si el divisor es compuesto. A ver, primo es que tiene únicamente dos divisores. Y compuesto es que tiene más de dos divisores. Habrá otro tipo de número que no sea primo ni compuesto en los enteros positivos. Sí lo hay. ¿Quién nos faltaría contar ahí? Nos falta un entero. Menciona usted un entero que no es primo ni tampoco compuesto. Entero positivo. ¿Quién es? Al chat, por favor. Un entero positivo que no sea... ¡Ay, genial, genial, Yanela! Tú sí tienes todo bien claro. La unidad, claro que sí. Veamos ahora sí el análisis que presenta, ¿no? Entonces aquí estamos enumerando todos los números que son divisores de 144. La unidad, el dispar, 2, el 3, el 4, el 6, mire, y así puede seguir hasta el 144 mismo. Ahora, ellos dividen a 144. Respecto de 2 y 3, ellos son divisores primos. Respecto de el resto, desde 4 a 144,
Ellos son divisores compuestos. Y nótese que está quedando 1, ¿no? El 1 es un divisor que no es primo ni tampoco compuesto. Ahora, si tomamos la colección de casi todos, excepto el mismo número, ellos se llaman divisores propios. A la unidad y los primos se le conoce como divisores simples. La vista del anterior. Entonces, muy importante esta caracterización, ¿no? Porque a veces las preguntas van relacionadas con estos términos propios, simple, primo, compuesto. Entonces, uno tiene que tenerlo a la mano para que pueda usted colocar la información correspondiente. Entonces, eso de allí es importante que en todo momento usted esté claro con esa información. Continuemos. Ahora sí, el teorema fundamental de la aritmética, que es sencillo en palabras y no es difícil de entender, pero la utilidad puede encajar en situaciones muy exigentes en análisis. Veamos. Si n es un número que está en los naturales, más aún, usted podría considerar, hemos dicho el conjunto de los números naturales a partir de 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 en adelante, pero no con todos ellos, ¿no? Mayor estricto que 1, o sea, a partir de 2. Ya, genial. Entonces, si n es un natural mayor que 1, entonces, nada más, con que sea un natural mayor que 1, ¿qué sucede? Existe un conjunto finito de números primos, P sub k, o sea, finito que k está variando 1, 2, 3, de repente hasta n, ¿verdad? Y alfa sub k, esto es otra colección de números naturales que pueden ser cualquier natural excepto el 0, ¿no? En los alfa sub k, tales que n se escribe como el producto de las potencias de estos primos, cuyos exponentes en este caso son estos alfa sub k mencionados. ¿Qué está diciendo el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número entero positivo admite una descomposición en factores primos, dicho de otra manera. Ahora, esta descomposición es única, excepto, claro, el orden de los factores. Excepto el orden de los factores, la descomposición es de forma única. No hay otra forma de descomponer a un número que es mayor que 1. Esto refiere al teorema fundamental de la aritmética. Ahí está. La expresión en esos factores primos se conoce como descomposición canónica. Ya habíamos visto, no nos confundamos, en sesión anterior, un par de sesiones atrás, en sistemas de numeración, hablábamos de una descomposición polinómica. En este caso es canónica. Polinómica con respecto a la base, canónica con respecto a su descomposición en factores primos. Ahora, respecto de los primos P1, P2, M, todos ellos son diferentes entre sí. O sea que todo se descompone en factores primos diferentes entre sí, de forma única, excepto el orden de los factores. Veamos un ejemplo. Estábamos trabajando con el 144. ¿Se acuerda que habíamos visto todos los divisores? Bueno, vamos a descomponer 144 en su forma canónica. Según el teorema fundamental de la aritmética, este número 144 es mayor estricto que 1. Entonces existe una única forma de descomponer en factores primos, ¿verdad? Claramente aquí está dada, ¿no? 2 a la cuarta por el cuadrado. Este otro número, 94.325. Entonces ya tiene otra forma canónica. Nótese que en la forma canónica solo están involucrados los números primos como factores. Y respecto de los exponentes, que en el teorema fundamental de la aritmética llamó alfa sub k, ellos pueden ser cualesquiera. Lo único que no pueden ser es 0, ¿no? Claramente. Entonces aquí tenemos exponente a partir de 1, ¿no? En el primero, en 144, el exponente es 4 para el primo 2 y 2 para el primo 3. En 94.325,
tiene factores primos 5, 7 y 11. Y los exponentes asociados, asociado al 5, el 2, asociado al 7, el 3, asociado al 11, el exponente 1. Otra expresión, 1280, 2 cuadrado por 4 al cubo por 5. ¿Qué podemos decir? ¿Está? No está, está resaltado, no está en su... ¿Por qué no está en su forma canónica? Me responden al chat respecto del número 1280. Porque el 4 no es un número primo. Así es, perfecto, muy buena intervención. Saludo bastante el ánimo que tienen porque es importante que estemos atentos, genial. Entonces no es primo, pues, profesora. Usted ha dicho que se descomponen factores primos y por eso se le llama canónica y ahí aparece un 4. La descomposición, pues, o sea, es válida descomponerlo así, pero no es la canónica. ¿Okay? Aquí tenemos otra presentación, 864. Ve usted, 2 a la cuarta por 3 al cubo por 2. ¿Qué ha pasado allí? El primo 2 está repitiéndose, no puede ser. Esta no puede ser una descomposición canónica porque todos los primos son diferentes entre sí. En todo caso, debo estar asociado el 2 a la cuarta con el 2, lo cual en canónica hubiese sido 2 a la quinta por 3 al cubo, finalmente. Entonces, allí tenemos que tener cuidado. A veces nos dan ejercicios donde se presenta la forma canónica. Entonces, simplemente indica, no descomposición canónica. Usted tiene que estar, ¿no?, claro respecto de que los factores, primero, todos son primos. Segundo, que todos son primos entre sí. Tercero, que los exponentes son mayores o iguales a 1. Nada más. Entonces, no podría ser el caso que alguno se repita ni que alguno sea compuesto. Continuemos. Ahora, yo decía, ¿no?, respecto del teorema fundamental de la aritmética es sencillo. ¿Qué es lo que dice? Que todo primo mayor estricto que 1 admite en una única descomposición en factores primos. Todo número natural mayor que 1, admite una descomposición en factores primos. Y esta descomposición es única. Ahora, la trascendencia, la utilidad del teorema fundamental de la aritmética viene por la contabilidad de divisores que pueda tener. Y eso es lo que está aquí delante, ¿no? Si tienes un número que se descompone en forma canónica de esta manera, entonces la cantidad de divisores positivos es que yo tengo la canónica, respecto de la canónica tiene sus exponentes asociados, entonces la cantidad de divisores es, mire, el primer exponente alfa 1 más 1, el segundo exponente alfa 2 más 1, y ese hasta alfa m más 1. Entonces quiere decir que la cantidad de divisores positivos de n es el producto de los exponentes sumados en 1, entre sí. Ahora, veamos, hablamos o trabajamos con el número 144, 2 a la cuarta por 3 cuadrado, eso está bien para la forma canónica. Entonces, según lo anterior, la cantidad de divisores, exponente del primo 2, 4, 1 más, por exponente del primo 3, 2, 1 más. Entonces aquí obtendría 5 por 3, el producto es 15. Y nosotros habíamos visto justamente que tenía muchos, ¿verdad? ¿Los contamos? Parece que no los llegamos a contar. A ver, aquí están. Aquí, ¿cuántos divisores tenemos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5. En efecto, son 15, ¿no? O sea, si yo no tuviera esta propiedad que indica, de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética, cómo contar, ¿no? A usted no le dice, en la propiedad que hemos mencionado, quiénes son los divisores, pero sí le dice cuántos son. A ver, vamos acá. Entonces, decíamos, ¿no?, la trascendencia que tiene el teorema fundamental de la aritmética es justamente por las implicancias en la divisibilidad, en la cantidad de divisores. A ver, 512, esto es 2 a la 9. Mire, tiene solo un único factor primo, es 2. Entonces, la cantidad de divisores, tome a ese, no indica que tenga que tener más de 2, basta simplemente con la presentación en canónica. El exponente es 9, 1 más es 10. Entonces, la cantidad de divisores que tiene es 10. Ahora, este otro número descompuesto, 33.957, los descomponen factores primos. Una pregunta muy sensata sería, profesora, ¿y cómo
¿Cómo encuentra usted sus factores primos? Ah, ahí tiene que aplicar divisibilidad, pues, ¿no? Por ejemplo, si el número presentado es par, ya entonces L es divisible por 2. Usted ahí lo divide entre 2 y trabaja con el siguiente, ¿no? Con el cociente ahí. Entonces, al cociente nuevamente le aplica, ¿es par o no es par? Lo sigue dividiendo entre 2 si es. Si es par, pero si no, le toma de repente suma de cifras y ve la divisibilidad por 3. O en este caso, en este último, la divisibilidad por 11, suma de cifras de lugar impar, menos suma de cifras de lugar par, es 0 o es un múltiplo de 11. Entonces, así va a estar usted buscando los factores que descomponen, que dividen al número dado. Entonces, la cantidad de divisores, según la formulación, exponente más 1, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y 1 más 1 es 2. Entonces, aquí sería total de 24 divisores. Hablando de, a ver, nos quedamos aquí. Hablando de estos, ¿okay? Estamos contando cuántos divisores. Profesora, ¿sea que esta fórmula me da el total de divisores? Sí. Cuando yo hablo del total de divisores, hay muchas formas de presentar ese total, ¿verdad? Usted puede tomar como los simples más los compuestos, eso daría el total. O podría tomar los primos con los no primos. O podría tomar los propios, que sería el total 1 menos. Entonces, esos términos entre propios, compuestos, simples, primos, están relacionados con el término total, cantidad de divisores, cantidad total de divisores. Están involucrados y juntos entre ellos dan este valor. Bueno, continuemos. Ahora la suma de divisores positivos. El teorema, la presentación que nos da el teorema fundamental de la aritmética nos permite tener una formulación para contabilizar el total. También para contabilizar la suma de divisores. ¿Cómo así? Veamos. Está presentado en la forma canónica como el producto de P sub I al alfa sub I. Entonces la suma de los divisores positivos, es, tomemos el primer primo, P1. P1 al alfa 1 más 1 menos 1 sobre P1 menos 1. Luego, lo que he hecho con el primer primo, hace con los demás. Entonces ahí sería P2, ¿no? Ahí debió ser P sub 2 al alfa 2 más 1 menos 1 sobre P sub 2 menos 1. Y así, lo que he hecho con el primero se repite para el segundo y así hasta con el último, ¿no? Hasta con el, en este caso, mésimo. P sub m al alfa sub m más 1, todo eso menos 1 sobre P sub m menos 1. Veamos mejor un ejemplo. Y continuando el trabajo con el 144, veamos. L es 2 a la cuarta por 3 cuadrada. Ya. Ahora, yo ya había contabilizado la cantidad de divisores primos, ¿no? Eso es 5 por 3, 15. Él tiene un total de 15 divisores. Total de 15 divisores, ¿no? Todos, los primos, no primos, compuestos, no compuestos, todos son 15, no más. Ahora, de entre ellos, ¿qué tal si me pongo a sumar, ¿no? O sea, voy a sumar, en el caso del 144, el 1 más el 2 más el 3 más, y así está 144. ¿Cuánto suman esos divisores? Suma de divisores según esta formulación, una vez que está en la canónica, 2 a la cuarta era. Ahora va a ser 2 a la quinta menos 1 sobre 2 menos 1.
El otro era 3 cuadrado. Ahora va a ser 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. En total es 124. Entonces, usted suma todos los divisores positivos de n. Se supone que está contando a todititos, ¿no? 360, 2 al cubo, 3 cuadrado, 5 a la 1. La suma de divisores positivos $360. Aquí estaría contabilizando todos estos, una más. El producto de divisores es una fórmula un poquito más extensa. Nos quedamos acá. Qué curioso, ¿no? Si estamos tomando todos, aquí está el detalle. Por ejemplo, en el caso del 144, debería tomar a todos, ¿no? Hagamos un número más chiquito. A ver, verifiquemos eso manualmente, ¿se puede? A ver, esto es... Estamos haciendo la verificación. Teníamos los divisores, por ejemplo, de 144, ¿no? Los teníamos aquí. A ver, estaba... Aquí no. Aquí. En el caso de los 144. Aquí hay algo que no se ha tomado, ¿no? 3 cuadrado. Ok. Ok. Y acá. Aquí sería. En el cálculo está bien, 144, 12 a la cuarta por 3 cuadrado. Propios, Yasmín, son cualquier divisor que no es el mismo número. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el 144 puedes considerar cualquier divisor es propio menos el mismo 144. De nada. Ajá. Ok. Mi inquietud era por la descomposición que tenemos en el ejemplo. ¿Está correcto 144 en descomposición? Sería 16 por 9. 2 a la cuarta, 16, y ahí tenía 3 al cuadrado. Eso está bien. Ahora,
como es 2 a la cuarta por 3 cuadrado, según la fórmula que tenemos, eso es 2 a la exponente 4, 1 más 5. 2 a la 5 menos 1 sobre 2 menos 1. El otro es 3 cuadrado, sería 3 a el exponente de 2, 1 más, o sea, 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Respecto del primer factor, 2 a la quinta, estamos haciendo la verificación 1 a 1. Estamos en suma de divisores de 144 y ahí nos había resultado el primer factor. 2 a la quinta, 32, 1 menos, 31 entre 1, o sea, 31. Eso está bien. Respecto del primo 3, sería 3 al cubo. Entonces eso es 27. 1 menos, eso es 26. 26 sobre 3 menos 1, o sea, 2. 26 entre 2. Esto es 13. Y ahí tenemos un mistake, ¿verdad? Porque tendríamos 31 por 13, lo cual es 413. Me han seguido allí respecto del cálculo y podemos verificarlo con este numerito de acá. Con estos divisores, ¿verdad? Ahí tendríamos 6, 4, 10, 16, 6, 8, 14, 24, 9, 4, 13, 33, 35, 45, hasta ahí. Al otro lado tendríamos 34. Al otro lado tendríamos 20, 30, 50, 60. Luego tendríamos 48 y 72. 120. Y luego 144. Y su respuesta sería 8, 5, 13. Estamos verificando uno a uno. Y en efecto es 403. Entonces este cálculo tiene un mistake acá, ¿no? No está bien. A ver. Me han seguido, voy a abrir una pizarrita para explicar lo que estoy indicando. Ok, vamos a dejar aquí esta presentación. Y vamos a abrir una. ¿Dónde está mi pizarra? Acá está. Listo. Entonces me imagino que se puede ver bien la pizarrita, no hay problemas por ese lado. Miren, vamos a explicar lo que estamos indicando. Me voy a colocar un ejemplito, pero con un número mucho más pequeñito que el 144. Se me ocurre el numerito 12. Entonces vamos a colocar aquí ejemplo. Esto, así. Ahora, por ejemplo, se me ocurre el número 12. Respecto de él, primero vamos a descomponerlo canónicamente. 2 cuadrado, 4 por 3. Ya está. Esta descomposición es la canónica. Mira. Ahora, de esta descomposición canónica, nosotros podemos tener primero, podemos contabilizar la cantidad de divisores positivos que tiene ese número entero, en este caso 12. ¿Cómo lo obtengo? Ya ver, esta es la canónica porque está descompuesto en factores que son primos diferentes, ¿verdad? Entonces, está relacionado su expresión con sus exponentes. Este exponente es 2 y este otro exponente que yo no veo todavía es 1. ¿No? Ahí vamos bien. Ahora, la cantidad de divisores positivos es exponente del primero, 2. 1 más 3. Mejor lo escribimos, ¿eh? Por esta vez.
el otro 1 más. Entonces sería 3 por 2, lo cual es 6. Sí, muy bien, Alice. Esto está muy bien. Es más, ¿no? Podemos mencionarlos. Creo que no está difícil aquí mencionar quiénes son los divisores. Los divisores, a ver, vamos. El 1 está bien. El 1 divide al 12. El 1 divide a cualquier entero. El 2, muy bien. El 3, el 12 es múltiplo de 3, sí. El 4, en este caso, sí. El 5, no. El 6, hablando de los divisores, no, 6, sí. ¿Qué más? 7, 8, 9, 10, no, pues 12. Entonces contemos cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantidad de divisores que hemos hallado son 6. Eso es verificado. Ok. De acuerdo. Ahora vamos a la contabilidad de suma de divisores positivos de 12. De ahí vamos a hacer el de 144. ¿Y qué tendríamos ahí? A ver, todo tiene que ver con la canónica, todo. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo se ha descompuesto 12 en su descomposición canónica? De esta manera, ¿no? Como estamos resaltando. Ahora, el primo 2 al exponente 1 más, al cubo 1 menos, sobre el primo menos 1. Lo que hago con el primero, hago con el segundo. El primo 3 al exponente 1 más, 2, 1 sobre el primo menos 1. Numéricamente, cuando tengo 2 al cubo, 8. 1 menos es 7. 7 entre 1, esto es 7. Ahora, 3 al cuadrado, 9. 1 menos es 8. Sobre 3 menos 1, 2. 8 entre 2, 4. Y 7 por 4 es 28. Pero ¿quién es este segundo? Suma de divisores. Entonces sumemos, ¿no? A ver, 6, 4, 10, más 12, 22. Y 3 son 25. Y 2 son 27. Y 1 más es 28. O sea, ok. Entonces, ¿quién es la suma de divisores? La suma de divisores correspondería en este caso como 1 más 2 más 3 más 4 más 6 más 12. Él es la suma de divisores y él en efecto da 28. Hay una tercera formulación que estamos por ver, que es el producto de divisores positivos de, en este caso, de 12, que es una numeración un poquito más grande. Entonces, este fue, ahorita lo vamos a completar. Este fue para el caso del 12, pero en nuestro caso del 144, ¿no? Porque ese es el que estábamos viendo y ese es en el que me detuve, porque ahí dije, algo está sucediendo, ¿no? El 144 se descompone canónicamente como 2 a la cuarta, sería 16 por 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo acá, por 3 al cuadrado. Ahora a él, ya es la canónica. Entonces vamos a colocarle descomposición canónica. Aquí ya no vamos a ponernos pues a verificar uno a uno quiénes son los divisores, para nada. ¿No? Porque vamos a utilizar esta descomposición canónica. Esta expresión nos permite contar cuántos divisores tiene 144. ¿Y esto numéricamente cuánto es? Es, en este caso, exponente 4, 1 más 5, por exponente 2, 1 más 3. Bueno, él tiene 15 divisores. Respecto de, no dice quiénes son, aquí usted no está viendo quiénes son, pero sí lo hemos presentado hace un momento en la diapositiva. Solo dice cuántos son. Respecto de la suma de divisores positivos de 144, ¿qué podemos decir? Ahí estábamos viendo, ¿no? Él es, a ver, tomamos 2, 4, 1 más 5, menos 1, sobre 2 menos 1, por 3 al cubo menos 1, sobre 3 menos 1. Aquí el detalle, 32, 1 menos 31, por
27, 1 menos 26, entre 2, 13. Y este numerito es 403. Y esto era lo que llamaba mi atención, ¿no? Porque la suma de divisores está sumando todos los divisores, inclusive 144, entonces no puede ser 144. Entonces ahí, en el caso de suma de divisores, ¿no? En la adición no está correcta, debió ser 403. Lo que he colocado aquí en pizarra, ¿está claro? En todos estos casos estamos presentando el cálculo de la cantidad de divisores y la suma de divisores, ¿no? Nos falta una expresión más que corresponde al producto de divisores. ¿Me responden, chicos? Pueden abrir su audio si es que hay alguna inquietud hasta esta parte. Cantidad de divisores y suma de divisores. Lo que he colocado entonces en pizarra, ¿está claro? Al chat, por favor. Alicia, no entendí. Primero dice no y luego dice que todo está claro. Yasmín, usted sí bien directa, todo claro. Curiosidades. Ya. Entonces, lo voy a dejar mi pizarrita aquí, ¿ok? Porque ahorita vamos a hacer la fórmula de producto de divisores. Y vámonos otra vez a la diapositiva. No se preocupe. Vámonos entonces a la diapositiva. A ver. Estamos con la numeración 6. Yes. Bueno, seguramente lo dejé aquí en la primera diapositiva. Estábamos entonces con la suma de divisores y estábamos viendo el caso de 144, que fue el que nos truncó. ¿Cómo así? Porque en el cálculo no era 31 por 4, ¿verdad? Un mistake ahí. Era 31 por 13 y el cálculo era 403, ¿no? A ver qué me dice en el siguiente, 360. A ver, vamos a ver, 36 es 6 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 cuadrado. Y está 6 cuadrado por 2 por 5. Sería 2 al cubo por 3 cuadrado por 5. Así está, correcto está ahí. Respecto a la suma de divisores, veamos si está bien planteado. Sería 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1. Correcto. Respecto al segundo factor, sería 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Correcto. Y de la última, 5 cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Correcto. Ahora, claramente ese valor no es, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los factores? Veamos. A ver. 3 más 1, 4. 2 a la cuarta, 16. 1 menos 15. Ese está bien. El que sigue. 3 al cubo, 27. 1 menos 26. Entre 2, 13. Ahí está el detalle. No sé qué ha pasado, que al 4 le han puesto 13. Y el último, 5 al cuadrado, 25. 1 menos 24 sobre 4. Eso es 6. Eso sí está bien. Entonces el cálculo sería, por otro lado, ¿verdad? Sería 15 por 13 por 6. Bueno, y el número es gigante, ¿no? 1170. Entonces ahí acá hay un mistake también respecto del factor, el producto, ¿no? El producto. El factor 4 no es correcto en ambos
en ambas partes del ejemplo, ¿no? El factor 4 es el que ha cambiado la situación, es un factor 13. Y vamos entonces a la parte de producto de divisores. Algo sucedió ahí con la edición. El producto de los divisores positivos de n está dado por la raíz cuadrada de n a la cantidad de divisores de n. De n a la cantidad de divisores positivos de n. Veamos un ejemplo. En el caso de 144, a ver, sería cantidad de divisores de n, 144. N 144, su cantidad de divisores es 15. Y tendríamos raíz cuadrada. Esto será raíz cuadrada de 144, 12 a la 15. Bueno, lo he dejado indicado, ¿no? Pero eso todavía tiene un cálculo más. Si toma raíz cuadrada, sería la 15 medios. Puede tomar raíz cuadrada de 144. Y eso es 12 a la 15. Y eso está acá. Casi siempre el producto de divisores se deja indicado porque es un valor sumamente grande. En el caso de 360, la cantidad de divisores es 24 y el producto de divisores es la raíz cuadrada de 360 a la 24. Esto es 24 entre 2, 12, 360 a la 12. Esto sí está correcto. Todo está bien en el resultado. Ya. Entonces, todo está bien aquí. Ahorita vamos a la pizarrita. Quiero terminar lo que está en pizarrita. ¿Dónde estamos? Ya. Aquí estamos. El producto de divisores. En este caso vamos a completarlo ya. Es n, 12, a la cantidad de divisores positivos de 12 sobre 12. Entonces, esto es 12. La cantidad de divisores positivos de 12, esto es 6. Y esto es 12. 6 entre 2, 3. 12 al cubo. Puede dejarlo indicado así, no hay problema. Aquí también en la última, ¿no? Cantidad, producto de divisores. El producto de divisores positivos de 144. Será 144 a la cantidad de divisores. ¿Cuántos tiene 144? 15. Sobre 2. Esto será 144 a la 1 medio. Todo a la 15. Raíz cuadrada de 144, 12 a la 15. Eso es, ¿no? Y acá termina. Acá también. Entonces, de esa forma, nosotros, en la descomposición canónica de un número, nosotros podemos obtener 3 valoraciones muy importantes, hablando de sus divisores. La primera de ellas es la cantidad de divisores. La segunda es la suma de divisores. Y la última es el producto de divisores. Entonces, de manera directa, a través de estas formulaciones podemos obtenerla. Pero resulta que no solo eso. Ahora vamos a ver algunas modificaciones que nos permiten ampliar este panorama. Y veamos aquí. Listo. Entonces nos quedamos justamente aquí en la parte de las aplicaciones de la descomposición canónica. Mire usted, calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 2 de 144.
Los múltiplos de, ¿cómo hago yo para encontrar los múltiplos de? En este caso, los múltiplos de 2. Factorice el 2 y trabaje con el resto. ¿Cuál sería el resto? 2 al cubo por 3 cuadrado en su forma canónica. Entonces, la cantidad de divisores múltiplo de 2, de 144, será por aquello que usted asoció luego de múltiplos de 2. 2 al cubo por 3 cuadrado. Exponente 3 del primero, 1 más. El segundo, exponente 2, 1 más. En el producto sería 4 por 3, 12. Entonces, tiene 12 divisores que son múltiplos de 2. Y aquí incluso los está enumerando. Veamos. Calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 4. ¿Cómo lo hicimos? Factorizamos un 4, en este caso, de 144. Y trabajamos con lo que queda. Lo que queda, en este caso, sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, múltiplos de 4 será el exponente del primero, 2, 1 más 3, y el exponente del segundo, 2, 1 más 3. Entonces, 3 por 3, 9. E incluso se están aquí enumerando los 9 divisores que son múltiplos de 4. Cantidad de divisores positivos múltiplos de 6. A ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya creo que estamos entendiendo esta partecita con estos dos ejemplos previos. Factorizo el 6. Y lo demás lo pongo en la forma canónica. Y al resto le tomo cantidad de divisores. Entonces, exponente 3, 1 más 4. Exponente 1, 1 más 2. 4 por 2, 8. Y puedo aquí evidenciar que los 6 divisores, perdón, los 8 divisores múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24. Sí, todos estos son múltiplos de 6. Y son un total de 8. Entonces, esto nos permite, ¿no?, ampliar la contabilidad de la cantidad de divisores, no solo a por cuántos son, o cuántos suman, o cuántos productos, sino también podríamos trabajar cuántos son múltiplos de. Calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos. Ahora mire usted, otra característica, múltiplo de 2, pero no de 3. Ya. Quiero trabajar como en el caso anterior, los múltiplos de, pero no de 3. ¿Qué pasará? Una forma gráfica siempre es conveniente, siempre puede ayudar. Entonces, los que son múltiplos de 2, pero no de 3, aquí está. En la intersección tenemos a los múltiplos de 6. Sería a todos los que son múltiplos de 2, pero no son múltiplos de 6. ¿Eso está bien allí? ¿En la gráfica se puede entender eso? Toma los de 2 y a los de 3 por un lado, pero se sabe que la intersección, uno que es múltiplo de 2 y de 3, también es múltiplo de 6. Entonces, quiero tomar a los que son múltiplos de 2, pero no de 3. Entonces, los múltiplos de 2 y de 3 son múltiplos de 6. Entonces, si yo descarto a ellos, será múltiplos de 2 menos múltiplos de 6. Entonces, los múltiplos de 2 ya los hemos contabilizado. Son 12 y los múltiplos de 6 ya están contabilizados en la diapo anterior. Aquí están. Los múltiplos de 2 son 12 y los múltiplos de 6 son 8. Entonces aquí sería 12 menos 8, esta diferencia. Y esto sería 4. En efecto, estos son. Todos estos son múltiplos de 2, pero no lo son de 3. Ahora calculen la cantidad de divisores, pues múltiplo de 2, pero no de 4. También puede ser, en este caso, como 4 de 2, esto lo puede ver de esta manera, de forma conjuntista también. Entonces, los múltiplos de 144, múltiplos de 2, pero no de 4. Es directo, ¿no? Porque todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Entonces, esta diferencia directa da 3. Más aún, estos son 2, 6 y 18. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La forma conjuntista hasta aquí es una ayuda, pero no es la única. Calcula la cantidad de divisores positivos, cuadrados perfectos y cubos perfectos de este número. Y ahora, ya habíamos estado viendo, ¿no?,
los que son múltiplos de 2, múltiplos de 3, de 2 pero no de 3, y ahora los cuadrados y cubos perfectos. No es tan difícil. Ve usted, tome la forma canónica, y a la forma canónica, cuando quiere trabajar con los cuadrados perfectos, fíjese que exponentes son pares, y preséntelos de esta manera. Por ejemplo, en el caso del exponente 8, eso es 2 por 4. En el caso del exponente 6, eso es 2 por 3. En el caso del exponente 3, que es un impar, le voy a quitar la unidad para hacerlo par, lo descompongo. No cambio el número, lo descompongo. Entonces eso va a ser 7 a la 1 por 7 cuadrado. Y como 7 cuadrado ya está de la forma par en el exponente, le doy la forma de 7 al cuadrado todo a la 1. Resulta que los que son cuadrados perfectos van a tener en su descomposición primos que son también cuadrados perfectos. Por eso es que a los primos 2, 3 y 7 de este ejemplo los pongo de la forma cuadrados. 2 cuadrado, 3 cuadrado y 7 cuadrado. Y todo lo demás va afuera. En este caso, como eran pares, ¿no? Me permitió escribir 4 para el primero, 3 para el segundo y 1 para el último, ¿no? Y quedando un factor 7 y un factor 8. A estos que se han presentado como los que están al cuadrado, sobre ellos tomo la fórmula de la cantidad de divisores. A ver, del primer exponente 4, 1 más, del segundo exponente 3, 1 más, y del último exponente 1, 1 más. Aquí sería 5 por, en este caso, 4 por 2. Entonces ahí sería 20 por 2, 40. Ahora lo mismo, mira acá, que voy a pedir. Este es otro numerito. Ahora queremos por los, no es el mismo número, pero por los cubos perfectos. ¿Qué voy a hacer? Al igual que el anterior. Si busco los cubos perfectos, él tiene factores primos, cubos perfectos. Entonces coloco los primos como cubos. 2 al cubo, pero en el caso del 2, por ejemplo, tiene exponente 8. Entonces, el exponente debe terminar como un múltiplo de 3. Si el múltiplo de 3 inmediato por debajo de 8, pues no puede haber más que él, ¿no? Sería el 6. Entonces, eso es lo que está colocando. 2 al cubo al cuadrado. Ahí se tendría 2 a la 6. Pero yo tenía que n es 2 a la 8. Entonces me queda un 2 cuadrado. Entonces coloco el 2 cuadrado al lado y no ha perdido valor. A ver, respecto de 3 a la 6, él está directamente. No sería 3 al cubo todo al cuadrado. Respecto de 7 al cubo, no lo coloca tal cual, 7 al cubo a la 1. Y toma los cubos perfectos aplicando la fórmula a los que están con cubos. Exponente 2, 1 más, exponente 2, 1 más, exponente 1, 1 más. Aquí sería numéricamente 3 por 3, 9 por 2, 18. Todos los cubos perfectos son 18. Ahora, descomposición canónica del factorial de un número. Otra cosa que es muy importante y que se trabaja también aquí son los factoriales, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que trabajar, no con el factorial de 2, de 5, ¿no? A veces con el factorial de 500, 600, 700, sí, con ese gigantesco número. Pero de él, vamos a ver cómo lo podemos expresar canónicamente, ¿no? No vamos a encontrar quién es el valor, sino vamos a dar una presentación en su forma canónica. Y a veces en esa presentación no estamos interesados en conocer toda la descomposición canónica, sino una parte de ella. Veamos. Por ejemplo, el factorial de 12. Mire, le da un ejemplo chiquito. Entonces, va a aplicar la técnica de divisiones sucesivas, ¿okay? Para 12, para encontrar la descomposición en factores primos. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero 12 factorial. Claramente aquí hay muchos números múltiplos de 2, ¿no? Voy a asociar los factores 2. Entonces, entre 2, 6, entre 2, 3, entre 2, 1, y ahí queda. No me interesan los residuos, solo quiero saber los cocientes. Porque dije ahí queda en el último, porque usted ya no puede dividir 1 entre 2, ¿no? Por lo menos en los números enteros no lo puede hacer. En los racionales sí, en los enteros no. Entonces, ahora va a tomar suma de cocientes. La suma de cocientes sería 6 más 3, 9 más 1, 10. O sea, serían 10. Entonces, él
primo 2 tiene exponente 10. Ahora vamos a ver la descomposición canónica en el primo 3. Entre 3, y ahí queda. Suma de cocientes, esto es 5. Ahora el primo, en este caso 5, ¿no? Ya estamos el primo 2, el primo 3, el primo 5. Y ahí queda. 7 también ahí queda. Y no hay más, ¿verdad? No hay otro primo más. 8 no es primo, se ha descompuesto. 9 tampoco, 10 tampoco. 11. Y faltó allí un 11. Y 12 ya se descompuso. Sería 2 a la 10 por 3 a la 5. Suma de cocientes. Por 5 cuadrado por 7. Allí faltó por 11. Ahí faltó un 11 a la 1. Entonces, moraleja de esta parte G es que si tenemos el factorial de un número, ¿no? Que puede ser un número grande, y muchas veces queremos la canónica de él, lo que debemos hacer es divisiones sucesivas. ¿Y qué vamos a contabilizar? Vamos a contabilizarlos, en este caso la suma de los cocientes en las divisiones sucesivas. Eso es lo que va a hacer. Ahora le doy por ahí una pauta que generalmente usted no trabaja con toda la descomposición como se han hecho aquí en la parte G. A veces, muchas veces, estamos solo interesados en el primo 2, en el primo 3, en los primeros primos, en el 5, en el 7 a lo más. No se trabaja generalmente con toda la descomposición en factores primos, solamente con una parte de ellos. Pero igual tiene que aplicar la técnica de divisiones sucesivas. Finalmente, llegamos a los ejercicios. En las divisiones sucesivas, usted ha usado números primos nomás. Claro, es que cuando tú lo descompones de la forma canónica, solo aparecen primos. Entonces, solo en las divisiones sucesivas es con respecto a esos primos que voy a trabajar. Por ejemplo, el 12 tiene primos, ya sabes, no tiene primo 2, tiene primo 3. Entonces, solamente voy a trabajar con el 2, con el 3. Pero como este es factorial, entonces, al hacer las multiplicaciones desde 1 hasta 12, aparecen otros factores, ¿no? Como el 8, como el 10, como el 11 y como el 12. Entonces, lo importante es trabajar con los primeros porque son los que acumulan la mayor cantidad de factores. Por ejemplo, cuando yo trabajo con el 5 solamente aparecía en 5 a la 1 y en el 10, ¿verdad? Ahí entonces claramente era 5 cuadrado en la descomposición canónica. Pero igual, le aplicamos divisiones sucesivas, 12 entre 5, sacó cociente 2. Ese cociente va a ser el exponente del primo 5. Entonces, por eso que aquí aparece 5 cuadrado. En el 7 ya no fue necesario, porque el 7 solo aparece una vez, y el siguiente múltiplo de 7 es 14. Entonces ya no aparece aquí porque solo es esta factorial de 12. Entonces 7 a la 1. En el 11 tampoco ya no será necesario, ¿no? Ya no, aquí debí colocar 12 entre 11, ¿no? Ya no era necesario, ¿no? No se ha colocado, no era necesario, pero aquí en la descomposición de 12 factorial sí faltó la escritura de por 11 a la 1. ¿Ok? ¿Alguien más algo que consultar? Ok, Alicia. Entonces, ¿ahora todo claro? Sí, Miss. Genial. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Number 1. En una conversación sobre matemáticas entre Pedro, Luis, Juan, afirmaron lo siguiente. Pedro, indícanos, existe un número primo P tal que 3P más 1 es un número cuadrado perfecto. ¿Será cierto, verdad o falso? Si dice existe, es que usted encuentra uno y ya es verdadero. ¿Okay? Tenga en cuenta eso. Puede encontrar 2, 3, muchos, ¿no? Y puede ser verdadero. Existe. Cuando dice existe, que encuentre uno donde no funciona, no le da respuesta. Eso no es ni verdad ni falso. Existe, te tiene que encontrar uno. Claro que si en todos, para que eso sea falso, es que en absolutamente todos no debe ser. Entonces probemos de repente 2 por 3, no sé, el primo más chiquitito 2, 2 por 3, 6 más 1, 7. 7 es primo, sí, pero no es cuadrado perfecto. A ver, 3 por 5, 15 y 1, 16. ¿Es cuadrado perfecto? Sí. Entonces sí existe uno, ¿no? Por lo menos uno.
Habrá más, de repente, pero habría que probar. Pero a mí me piden 1 y con ese 1 que yo hallé es verdad. Entonces, Pedro dice, existe un primo, hemos visto que ese primo es 5, tal que 3 por 5 más 1 es 16 y él es cuadrado perfecto. Entonces, Pedro está hablando lo correcto. Luis, la cantidad de divisores cuadrados perfectos de 108 es 4. Entonces, descomponemos a 108, ¿verdad? En su forma canónica. Le damos la forma de cuadrados perfectos. ¿Cómo es? Le tengo que sacar, tengo que todos los primos tener con cuadraditos, con pares en los exponentes. Entonces, con el 2 cuadrado no tengo problema. 2 cuadrado, eso está a la 1. Con el 3 al cubo, bueno, como son cuadrados perfectos los que yo quiero, el exponente tiene que ser par. Entonces ahí le voy a colocar, le saco un 3, por eso es que hay un 3 factor adelante, y me quedo con 3 cuadrado a la 1. Y el número sigue siendo igual 108. Ahora sobre él le aplico cantidad de divisores que son cuadrados perfectos, ¿no? Y tomo los cuadrados perfectos, sería exponente de 2 cuadrado, 1, 1 más 2. Exponente de 3 cuadrado, 1, 1 más 2. Y 2 por 2, 4. Entonces la cantidad de cuadrados perfectos es 4. Entonces lo que ha afirmado Luis también es verdad. La 3. Juan nos dice, si n es un número natural y n está entre 1 y 5, entonces n a la cuarta más 4 es un número compuesto. Bueno, hay muchos números que están entre 1 y 5. 1, por ejemplo, es el número 2, pero también el 3 y también el 4. Cuando dice n natural entre 1 y 5, hay muchos que cumplen. Y esos muchos que cumplen, se concluye que a la cuarta más 4 es compuesto. Entonces, quiere decir que para todos ellos debe ser verdad que a la cuarta más 4 es compuesto. Si falla en 1, eso no es cierto. N están los naturales entre 1 y 5. Entonces, ya hemos indicado que ellos son el 2, el 3 y el 4. Y 2, por ejemplo, a la cuarta más 4, 16, 4, 20 compuestos, sí. En el caso del 3 a la cuarta, 81 más 4, 85 compuesto. Y en el caso de 4 a la cuarta, sería 256 más 4, 260 compuesto. Entonces, en efecto, si n es un natural que está entre 1 y 5, siempre n a la cuarta más 4 es un número compuesto. Entonces, lo que nos ha hablado aquí, muy bien, Alicia, Juan también es verdadero. ¿Y quién o quiénes están en lo correcto? La clave es avión, los 3. Vámonos con la 2. Luisa, que cumplirá 66 años en el año 2021, tiene 3 nietos de diferentes edades. A ver, Luisa tiene 66 años en el año 2021 y tiene 3 nietos. Y estas de diferentes edades. Las edades de los nietos son primos menores a 13. Uy, ¿quiénes son los primos menores a 13? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, ¿verdad? Menores a 13, o sea que no puede ser 13. Si la suma de las edades de sus nietos es un factor primo del año que nació Luisa, a ver, necesito los factores primos del año en que nació Luisa. Pero Luisa en el 2021 cumple 66. ¿Cómo hallo es su año de nacimiento? Bueno, 2021 le quito pues 66, ¿no? Entonces ya tengo el año de nacimiento. Sobre ese año de nacimiento tomo, ¿no?, un factor primo. La descompongo en factores primos y me voy a fijar. ¿Cuántos años tiene el menor de sus nietos? Sean ABC las edades de los 3 nietos. Según los datos del problema, estas edades son números primos diferentes menores que 13. Y vamos a ver en qué año nació, ¿no? 2021 menos 66, lo cual nos dará 1000. Bianca, dame un ratito, lo cual nos dará 1955. Ya. A este vamos a descomponerlo en factores primos. 5, 17 y 23. A ver. A ver, ¿qué dice? La suma de las edades de los nietos. A ver, o sea que si A, B y C son las edades de los nietos, entonces A más B más C, la suma de las edades de los nietos es un factor primo. A más B más C, entonces puede ser 5. O
A más B más C puede ser 17. O A más B más C puede ser 13. Pero deben ser 3 números que sumen uno de esos y que además los 3 números sean 13. ¿Quiénes serán? Esa suma. A más B más C será 5, 17 o 23. Al chat, por favor. Ah, Alicia, ya le salió a usted. Veamos. Esta es la descomposición canónica. Y sí, pues, la suma es 23. Ya está. Y otra suma también pudo haber sido aquí. 17 no va a cumplir, ¿no? Que no cumple. Solamente nos quedamos con 23. Entonces las edades, como nos ha indicado aquí su compañera, son 5, 7 y 11. Y el menor tiene 5 años. Exactamente, clave casita. Muy bien, Alicia. A ver, por ahí nos preguntaba su compañerita Bianca, por la 1. La 1 era esta, Bianca. Puedes tomarle fotito ahí. Acabamos de hacer listón, acabamos de hacer la 2. Entonces, continuemos. Falta que yo también tengo que tomarle fotito. Estos tiempos tenemos que tener evidencias. Listo. Continuemos. 3. Vea usted qué tamaño de esto. Juanita vendió en el primer mes cierto número de mascarillas, donde este número tiene como únicos divisores primos a 2, 3 y 5. O sea, la cantidad de mascarillas que vendió Juanita se descompone en factores primos. Y los únicos factores primos que aparecen 2, 3 y 5. Obviamente que la cantidad será pues el producto de potencias de 2 con potencias de 3 y con potencias de 5. Continuemos. Además, la venta de mascarillas se duplicó, triplicó y quintuplicó en los siguientes 3 meses, obteniéndose que el número de mascarillas vendidas en estos meses tienen respectivamente 6, 12 y 18 divisores positivos más que el número de mascarillas vendidas el primer mes. Hay la suma de las cifras del número de mascarillas que se vendieron el primer mes. Es un poquito extenso, vamos a ver. A ver, cierto número de mascarillas, ¿no? Bueno, pero tiene factores primos 2, 3 y 5, así que vamos a descomponer a n como 2 a la x, 3 a la y y 5 a la z. El segundo mes dice que la venta se duplicó, 2n. Entonces será 2, en la canónica será 2 a la x más 1, por 3 a la y, por 5 a la z. El tercer mes, según datos del problema, se triplicó. Y el cuarto mes se quintuplicó. Ya, eso está sucediendo mes a mes según información. Ahora, dice que cuando esto sucede, dicen, tienen respectivamente 6, 12 y 18 divisores positivos más. Entonces, si consideramos la cantidad de divisores del segundo mes con respecto del primer mes, ellos son 6 divisores más. Entonces, la diferencia entre el segundo mes y el primer mes, eso es 6. Respecto de la cantidad de divisores. La cantidad de divisores que se tienen en 2n sería, a ver, x más 1. 1 más, el exponente en el segundo mes tiene exponente x más 1. 1 más sería x más 2. En el caso del primo 3 queda igual y exponente 1 más y más 1. En el caso del 5, z, 1 más z más 1. Ahora, cantidad de divisores positivos de n es x más 1, y más 1, z más 1. Entonces, hay la diferencia, x más 2 menos x más 1 va a ser 1 y el otro es factor común. Será 1 por y más 1, z más 1 y eso es 6. Vamos a hacer lo mismo en las que siguen. La siguiente información es que la diferencia con respecto del primero es 12.
Eso dice, a ver. Obteniéndose que los números de mascarillas vendidas en estos meses tienen, o sea, en estos meses respectivamente, 6 divisores más que el número de mascarillas vendidas el primer mes. 12 divisores más que el número de mascarillas vendidas el primer mes. 18 mascarillas más que el número de divisores, que el número de mascarillas vendidas el primer mes. Sí, pues, en efecto, todas están comparándose con el primer mes. Entonces, vamos a hacer con respecto de las triplicadas, ahí la variación va a ser en y más 1, más 1 más. Entonces sería y más 2. ¿no? Y todo lo demás queda igual cuando se hace la diferencia. El y más 2 menos y más 1 hacen 1 por, y lo que le queda es x más 1, z más 1. Y eso es 12. Y en el último caso, con respecto del, se ha quintuplicado con respecto del primero, hay 18 más. Pues hace la diferencia y encuentra esto. X más 1, Y más 1 es 18. Aquí claramente, cuando dice 6, 12 y 18 y todo le quedan factores, debe buscar alguna forma de resolverlos para encontrar ese valor. La sugerencia es multiplicar todos. De ese sistema debe encontrar el valor 5, 2 y 1. La sugerencia multiplica todo porque tiene Y más 1 al inicio y al final, o sea, iba a salir un y más 1 cuadrado. El x más 1 también cuadrado y el z más 1 cuadrado. Entonces multiplica todo lo de la izquierda y debe ser igual a todo lo de la derecha. Y dele la forma de los cuadrados. Entonces no va a ser una única forma de ahí. De ahí fácilmente va a conseguir que x es 5, y es 2 y z es 1. Verificando, ¿no? Bueno, ahora le piden a la suma de cifras del número de mascarillas que se vendieron el primer mes. Entonces reemplaza esos valores y n ya lo tiene 2 a la quinta, 3 cuadrado por 5. Y el cálculo es 1440 y la suma de cifras son 1 más 4 más 4, lo cual es 9. Clave BB. ¿Preguntas? Muy bien, Alicia. Continuemos. Realmente este tipo de problema, como el 3, es un poco extenso, ¿no? Hay que trabajar, pero no va a preguntarse de manera muy natural. Profesora, si viene el examen, los problemas que hacemos, que desarrollamos en clases, son problemas donde nosotros vamos a ver la mayor exigencia, porque usted debe estar preparado para eso, ¿no? Usted no va a una batalla cualquiera, usted se va a la guerra, frente a los ejercicios por delante, no con los compañeros, ¿no? En este caso, a la exigencia del examen. Entonces, por eso aquí se utiliza bastante el apoyo, el sostén teórico, para que usted pueda utilizar esas herramientas a la hora de un problema novedoso. Vamos con la numeración 4. Jaime le dice a su hermano Gabriel, si al número L, 1225 por 13 a la N, se le multiplica por 39, la cantidad de divisores positivos de dicho producto es a la cantidad de divisores positivos de L como 8 a 3. Y Jaime ofrece a Gabriel una propina equivalente en soles, una propina en soles equivalente a la suma de divisores positivos de n más 5, n más 6. ¿Cuántos soles ofrece Jaime? Bueno, primero L, ¿no? Y está de esa manera, ¿no? Hay que ver la forma de descomponerlo canónicamente y se tiene así, 5 cuadrado por 7 cuadrado por 13 a la n. Ahora, esta es su forma canónica y la cantidad de divisores positivos sería pues exponente 2, 1 más 3. Exponente del primo 7, 2, 1 más 3. Exponente del primo 13, n, 1 más n más 1. Y producto, ¿no? Entonces, ahora sí, al número L lo multiplico por 39, entonces le va a salir, solamente va a afectar al 13, y va a aparecer un 3, ¿no? Ahí está, 13 a la 1, 3 a la 1, 5 cuadrado, 7 cuadrado, y en el caso del 13, a la n más 1. Era la n, ahora 1 más a la n más 1.
Ahora, la descomposición canónica de 39 veces L es esta. Y la cantidad de divisores positivos sería exponente 2 por exponente 1 más sería 3 por exponente 1 más 3 y por exponente 1 más n más 2. Ahora nos indica que la cantidad de divisores positivos de 39L es a la cantidad de divisores positivos de L como 8 es a 3. Sí, la cantidad de divisores positivos de dicho producto, o sea, de 13 por 39 por L, es a la de divisores positivos de L como 8 es a 3. Entonces reemplazo, ¿no? En este caso salió pues 18 por n más 2 sobre, el otro era 9 por n más 1. Entonces descompongo, multiplico extremos y medios, reduzco, n es 2. Y veamos, ¿no? El valor que me están indicando es n más 5 por n más 6. Reemplazo, esto da 56. 7 por 8. ¿Y cuántos soles ofrece Jaime? ¿No? Lo descompongo en factores primos. 2 al cubo por 7. Esta es su descomposición canónica. Y Jaime ofrece, y según dato del problema, equivalente a la suma de divisores positivos. Suma de divisores de 56. Eso es 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1 por 7 al cuadrado menos 1 sobre 7 menos 1. Numéricamente 120 soles. Clave A. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Mírelo bien, ¿qué ha sucedido, no? Cuando usted multiplica por un factor, ¿se afecta a la canónica? Sí. Pero afecta muchas veces en algunos factores. Continuemos. Numeración 5. Sean las edades de los esposos, Ángela y José, dos números consecutivos respectivamente. ¿Ok? Dos valores consecutivos, muy bien, uno detrás de otro, genial. Si el producto de sus edades es, wow. Ahora multiplicamos estos dos valores que son consecutivos y resulta esta numeración. n-7, n-7, n más 1, n-8. Y la suma de los divisores positivos de 2 a la n por 6 es, o sea, hablando del valor n, si nosotros tomamos este producto, 2 a la n por 6, y le llamo la suma de divisores positivos, esto es 4092. Ahí es la suma de las edades de los esposos. Veamos. A ver, tenemos este valor, ¿no? 2 a la n por 6. Y esto es en forma, en este caso canónica, 2 a la n más 1 por 13 a la 1. Y de él podemos tomar, esta es la canónica, de él podemos tomar suma de divisores de 2 a la n por 6, porque ahí indica, ¿no? La suma de divisores positivos, 2 a la n por 6, es 4092. Entonces hay que darle la forma de 4092 con la propiedad que tendríamos utilizando la canónica. Necesito exponente, necesito potencia de 2 y necesito potencia de 3. Porque recuerde que una vez que tenga la canónica, para trabajar con suma de divisores, él trabaja con las potencias de los primos en el exponente afectado 1 más y con una diferencia, 1 menos. Entonces, al primer primo era 2 a la n más 1. Entonces aquí debe ser 2 a la n más 2 menos 1 sobre 2 menos 1. El otro en primo era 3 a la 1, así que debe ser aquí 3 cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1. Ahora, efectúe esto y despeje 2 a la n más 2 y saldría 1024. Entonces esto es 2 a la 10, entonces n vale 8. Si n es 8, bueno, ya avanzó bastante. Vamos a la edad de Ángela. Las edades de los esposos Ángela y José, dos números consecutivos respectivamente. Si Ángela es A, entonces la edad de José consideres A más 1.
Y el producto, según dato del problema, es este valor, que reemplazando N8 daría 1190. Entonces, 1190, descríbalo como dos factores consecutivos. Y eso es 34 por 35. A ver, una pregunta, profesora, ¿por qué ha puesto Ángela A y a José A más 1? ¿No puede ser inverso? Sí puede ser. Después es una referencia, pero sí podría ser. O sea, no indica quién es mayor, quién es menor. La suma de las edades de los esposos, sí, pues. Como son de ambos, ¿no? Entonces hay que sumar iguales 2 veces A más 1. Lo cual sería 69. Muy bien, Alicia. Clave, casa. Wow, es bastante exigente esta clase, ¿verdad? Ya con los números primos teníamos una situación por plantear porque había que verificar, ¿no? Si realmente solo admitía en la unidad y el mismo, pero ahora además tenemos que trabajar con todos los divisores de las formas que hubiera, ¿no? Cuadrados, múltiplos de, o además sumar o multiplicar. Todavía no hemos visto, puede ser que parezca haber sido con producto de divisores. Vamos a la numeración 6. Jorge le promete a su hijo Junior una propina en soles, igual a la cantidad de divisores cuadrados perfectos, primos entre sí, con 5 y múltiplos de 4 del menor número natural que presente 63 divisores positivos. Si Junior recibió la propina, ¿con cuántos soles se quedó Jorge si solamente tenía 20 monedas de un sol? Vamos a pensar. Un poquito más. A ver, él dice que Jorge le promete a su hijo, ¿no? La propina. Vamos a ver, al respecto de la propina. Y esta propina es igual a la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Hay que hallar la cantidad de divisores que son cuadrados perfectos. Primos entre sí con 5, o sea, los que son cuadrados perfectos. Además, los que son los divisores que son PESI con 5. Primos entre sí con 5. Y múltiplos de 4. Está difícil que le den la propina, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quiénes son los cuadrados perfectos? PESI con 5 y múltiplos de 4. Sigamos. Vamos a ver de quién estamos hablando. Menor número natural que presente 63 divisores positivos. ¿Quién es el menor número natural que presenta 63 divisores positivos? Creo que ya me iban a dar la respuesta. Vamos a ver. A ver, como presenta 63, es un valor muy importante que la cantidad de divisores positivos es 63. Entonces, esto lo descompone de esta manera. ¿Por qué de esta manera, profesora? Una pregunta bien natural, ¿no? Bueno, porque en realidad tiene que descomponer en todas las formas posibles de 63. Recuerde que la cantidad de divisores, una vez que usted tiene la canónica, aparece como un producto. El producto de los exponentes sumados en 1, entre sí. Entonces, a 63 lo voy a descomponer como producto, y este producto corresponde a factores que son 1 más que los exponentes. Ahora, ¿por qué lo he descompuesto, profesora, en 3 factores? No podría ser en 2, 9 por 7. No podría ser en 21 por 3. ¿Por qué lo he descompuesto, profesor, en 63, en 3 factores? ¿Cuál sería la respuesta? Pueden abrir su audio o escribirme al chat. ¿Por qué se ha descompuesto en 3 factores? ¿Por qué no he utilizado, por ejemplo, 9 por 7? Para que dé 63 en lugar de 7 por 3 por 3. ¿Por qué he utilizado 3 factores y no 2 o no 1? Porque también puedo haber trabajado con el mismo 63. ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? Pues usted tiene que estar claro en eso. ¿Alguna idea? A ver, chicos. Voy a...
la Miss de kindergarten, ¿no? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están? Les toca la parte a ustedes. ¿Por qué se ha descompuesto en 3 factores a 63 y no en 2 o en 1 solo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque si no, no puedo evidenciar eso, ya no se puede avanzar, ¿no? Aquí ha dado 3, lo ha descompuesto en 3. ¿Por qué? Bueno, ahí dice, ¿no? Para ver la cantidad de divisores primos. Ya, pero ¿por qué no utilizar, por ejemplo, 9 por 3? ¿Por qué utilizan 7 por 3 por 3? ¿Por qué no 9 por 3? Ya, para hallar los exponentes, sí. Pero también pude haber hallado con 9 por 7. ¿Dónde estaría el error ahí? ¿Habría error? Vamos a dar la explicación. Y estaba en la lectura. ¡Ah, genial, Ronald! Tú sí, lo has visto. Porque deben ser los menores posibles. Profesora, usted, ya. Y que sean cuadrados perfectos, ya. No hay problema con que sean, ya. Lo de cuadrados perfectos también lo vamos a aclarar. Primero, antes de dar los valores de cómo descomponer a 63, ¿no? Primero, como deben ser los menores posibles, debemos descomponer en todos los factores posibles, ¿no? En este caso es posible descomponerlo en 3 factores. Y estos 3 factores son 7, 3 y 3. Yo puedo descomponerlos en 2, en 9 por 7, sí. Pero como el problema exige que sean los menores posibles, entonces debo de la descomposición hacerla la más alargada posible. Porque al hacerla la más alargada posible, los exponentes que se van a asociar a esos factores van a ser más pequeños posibles. Entonces, de allí que es válido considerar 7 por 7. Ahora, lo otro es que sean cuadrados perfectos. Ya hemos dicho para que considerar que sean cuadrados perfectos, ellos han venido, en realidad, en la canónica de exponentes pares. Consideremos eso. Entonces, el número n, que todavía no conozco quién es, pero sí sé que es del menor número, es el menor número, por eso es que descompongo su cantidad de divisores en lo más que se pueda, ¿verdad? Lo más grande, lo más alargado en factores que se pueda, para encontrar los exponentes más chiquititos que se puedan y por lo tanto sea el menor número, represente 63 ya. Entonces este es P a la 6 por Q cuadrado por R cuadrado. ¿Está? Ahora, respecto de estas, tiene que ser la canónica. Claro que sí. Entonces el primo es P es 2. Claro. ¿Por qué P sería 2? El primo P es 2, el primo Q es 3 y el R es 5. Nuevamente, por lo mismo que hemos señalado, porque el número es el menor posible. Entonces, yo no le puedo poner Q cuadrado como 2 cuadrado o R cuadrado como 2 cuadrado. Porque si yo colocara el 2, el primo 2, los primos más chiquitos son el 2, el 3 y el 5. Entonces, P, Q y R son 2, 3 y 5. Pero, como quiero el menor posible, entonces al exponente más grande le pongo el primo más chiquito. Entonces, al exponente 6 le coloco el primo 2. Y los otros dos son indiferentes, bueno. Entonces, los otros son 3 y 5. Ya está. Entonces, reemplazo, ya puedo encontrar n. Pues n es 2 a la 6 por 3 cuadrado por 5 cuadrado. L es el número al cual se refiere cuando dice menor número natural que presenta 63 divisores positivos. Ahora, de él, ¿qué me están pidiendo? Le prometo una propina igual a la cantidad de divisores. De él tengo que hallar la cantidad de divisores que son cuadrados perfectos, primos entre sí con 5 y múltiplos de 4. Bueno, descompongamos en cuadrados perfectos, múltiplos de, tiene que ser todo a la vez, cuadrados perfectos, múltiplos de 4 y PESI con 5. Cuando dice PESI, primos entre sí con un numerito, tengo que sacar ese numerito, todo lo que tenga que ver con ese numerito. En este caso, como fue directamente con 5, que es un primo, saco todas las potencias de 5. Entonces, 5 cuadrado, esas son todas las potencias, las pongo a un lado, por múltiplos de 4, factorizo un 4, por, y lo que queda lo coloco en cuadrados perfectos. Ahora de él, recién le tomo, ¿no? Como dice PESI con 5, no considero, al yo sacarle, no lo voy a considerar en las cuentas. La cantidad de divisores, cuadrados perfectos, PESI con 5 y múltiplos de 4 será lo que sigue del 4 y lo que voy a tomar los cuadrados perfectos, tienen exponente 1 más 1, 2. El siguiente, 2 cuadrados, tiene exponente 2, 1 más 3, 2 por 3.
numéricamente 6. Entonces, si Jorge tenía 20 soles, 14 soles le corresponden para lo que le queda, ¿no? La propina es 6 y lo que le queda a Jorge es 14. Demasiado cálculo para tan poca propina. ¿Preguntas al respecto? Pueden abrir audio o escribir al chat. Yo creo que en este caso sería conveniente que abran su audio porque el ejercicio tiene muchas partes. Entonces hay que ser bien claros con la inquietud que usted tenga. Sí, pues, totalmente de acuerdo, Oliver, totalmente de acuerdo. Tanto para que salgan 6 soles del bolsillo. Demasiado. ¿Alguna inquietud respecto de la solución de este problema? Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado como usted descompone, ¿no? Usted dice cantidad de divisores, le dan, pero esa cantidad de divisores ha sido asociada, usted sabe, ¿no? En los exponentes. Ahora, del menor número posible, entonces, por eso, se descompone, dijimos, en 3. En este caso era lo más que podíamos descomponer. Una pregunta natural, profesora. ¿Y si hubiese sido el mayor número posible? ¿Cómo hubiese sido? Si el mayor número posible que tenga exponente 63. Bueno, era un primo a la 63, ¿por qué no? Ese es el detalle. ¿Puede ser un único primo al exponente 63? Sí, claro que puede ser. Y el menor primo ahí, por ejemplo, es 2, ¿no? 2 a la 62. 2 a la 62 es un número que tiene exactamente 63 divisores positivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pueden haber muchas variaciones. Hay que tener cuidado con la información y tener en cuenta esos detalles, ¿no? Porque eso nos ha ayudado a encontrar quién es exactamente N, ¿no? Ya encontramos que tenía 3 factores. Respecto de que sea el menor, le asociamos los primos más pequeños. ¿Okay? Vamos con 7. Sabiendo que N es igual a 11 a la Y más 2 menos 11 a la Y y tiene 155 divisores positivos compuestos, Sergio comprueba que la cantidad de divisores positivos de N que terminan en 0 y cuya suma de cifras no es múltiplo de 3 coincide con su edad en años. ¿Cuántos años de edad tiene Sergio? A ver, N es a ver, nos alistamos así. Respira un poquito. Ahí está N. Bueno, se puede todavía presentar de otra manera, ¿no? Factorizamos el 11 a la Y, sería 11 cuadrado, 121, menos 1, 120, descomponemos a la 120, y tendremos 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 por 11 a la Y. La canónica es esta última, y de él, ¿qué nos dice? ¿No? Además, dice, Sergio comprueba que la cantidad de divisores positivos de N, ya, tómele cantidad de divisores, ya, que terminan en 0, chispas. Los que terminan en 0 es porque son múltiplos ¿de quién? Numerito que cabe en 0 es múltiplo de, escribo por favor al chat, por ejemplo, 20, 30, 50, 1000, cualquiera que acabe en 0 es múltiplo de, complete la oración, de 10, claro que sí. Entonces, vamos a ver, hay que tener en cuenta eso, ¿no? La cantidad de divisores positivos de N que terminan en 0 y cuya suma de sus cifras no es múltiplo de 3, coincide con su edad en años. A ver, la cantidad de divisores se puede separar o presentar en forma asociada de los simples y los compuestos. Claro que sí. Los simples tienen al 1, a los primos, y bueno, aquí se está sumando con los compuestos para dar el total. Ahora, respecto de la cantidad de divisores en total, de la descomposición canónica, vamos a ver, exponente del primo 2, 3, 1 más, 4. Exponente del primo 3, 1 más, a ver, 1 más 1, 2. El otro, exponente 1 más 1, 2. El otro, exponente Y, 1 más, Y más 1. Los simples, ¿cuántos son? A ver, el primo 2, el primo 3, el primo 5, el primo 11. Van 4. Más la unidad, 5. Entonces, y los compuestos, según datos del problema, tiene 155 divisores positivos compuestos. Entonces, ya le da la información de los compuestos, usted puede hallar de la canónica la cantidad de simples y además de la expresión canónica
hallar una referencia con y. Entonces despeja el valor de y fácilmente, y resulta ser 9. Ahora, finalmente consigue a n. ¿Cómo es? Exactamente quién es. 2 al cubo, 3 a la 1, 5 a la 1, 11 a la 9. Ahora de ellos nos piden la cantidad de divisores positivos de n que terminan en 0 y cuya cifra, o sea, los múltiplos de 10, y cuya cifra, suma de cifras no es múltiplo de 3. Entonces yo tomo los múltiplos de 3. Saco el 3. Coincide. No tome a él. Saco al 3 y no lo tomo. Y calcule aquí, ¿no? La cantidad de divisores positivos, múltiplos de 10 que no son múltiplos de 3. Si no son múltiplos de 3, olvide 3. Múltiplos de 10, factorice 10. ¿Y qué es lo que me queda? 2 cuadrado por 11 a la 9. Y esto será exponente cuadrado 1 más 3. Exponente 9, 1 más 10. Numéricamente 30. Entonces, esto es clave avión. La edad de Sergio coincide con la cantidad de divisores múltiplos de 10 y no múltiplos de 3 de n. Entonces, esto es 30. Consultas. Preguntas. ¿Esa última parte puedo repetirlo? Sí, ¿cuál hermosa? Lo que está después de la rayita punteada. Sí, sí. Ok. Bueno, y se halló, ¿no? Y era 9 y se reemplaza. Ya. Al reemplazarlo, encontramos a n directamente, ¿no? N es 2 al cubo por 3 a la 1, por 5 a la 1, por 11 a la 9. Perfecto, solo hemos reemplazado en donde dice descomposición canónica, que está en celestito al lado izquierdo en la segunda línea. Lo hemos reemplazado por y igual 9. Ahora, vamos a buscar de esa expresión canónica, una forma que nos permita contar divisores. Contar de tal manera que quiero saber los que terminan en 0, pero los que terminan en 0 son los múltiplos de 10. Voy a contar divisores que son múltiplos de 10. Ahora, necesito también cuya suma de cifras no es múltiplo de 3. Y esto está relacionado con divisibilidad. Si un divisor es de tal manera que sus cifras suman un múltiplo de 3, entonces el divisor, el número dado que conforman esas cifras, es un múltiplo de 3. Ahora, si yo tengo que un número se descompone en sus cifras y tomo la suma de cifras y verifico que no es múltiplo de 3 en la suma de cifras, entonces el número que se conforma con esas cifras no es múltiplo de 3. Por eso cuando aquí dice, cuya suma de cifras no es múltiplo de 3, equivalentemente está diciendo que el número dado, que en este caso es cantidad de divisores, no es múltiplo de 3. Entonces está exigiendo que contabilice la cantidad de divisores múltiplos de 10 y no múltiplos de 3. Por eso utiliza esa equivalencia y para descartar a los números múltiplos de, lo que hace es factoriza ese valor y lo omite. Entonces factorizó al 3, porque no lo voy a considerar a él, lo tacha, y factorizó al 10 porque se pide que acaben en 0, lo cual es equivalente a múltiplos de 10. Y el resto, lo que queda asociado, que sería 2 cuadrado por 11 a la 9, sobre él se toma cantidad de divisores. Sobre él se aplica la fórmula que se tiene. Entonces, eso sería exponente del primo 2, y en exponente 2, 1 más es 3. Exponente del primo 9, perdón, del primo 11 es 9, 1 más es 10.
sería 3 por 10 igual a 30. ¿Todo bien, Alicia? Sí, ¿Podemos Miss. continuar? Genial. Vamos con 8. Pedro observa que su edad en años coincide con el menor número, genial, que posee 10 divisores positivos y con la cantidad de divisores positivos del número m, es 42 a la n por 6. ¿Cuántos divisores positivos múltiplos de 7, pero no de 49, tiene el número m? ¡Wow! Su edad en años coincide con el menor número que posee 10 divisores positivos. Bueno, buscamos el menor número que posee 10 divisores positivos. P mínimo y su cantidad de divisores es 10. ¿Cuál sería ese valor? ¿Qué hemos dicho? Profesora, ¿puedo considerar el 10? No, no de preferencia. ¿Qué voy a considerar? Voy a descomponer, como tiene 10 divisores positivos, a ese 10 lo voy a descomponer en tantos factores como se pueda. Tantos como se pueda, todo lo que se pueda. Pero 10 solo se puede descomponer en 2 por 5, lo más grande. Y a esto se le asocian los exponentes, ¿verdad? Su exponente sería 1 menos de 2, 1, y 1 menos de 5, 4. Entonces, el P que estamos buscando es A a la 1 por B a la cuarta. Pero buscamos que el valor P sea el mínimo. Entonces, están involucrados los primos más chiquitos, o sea, el primo 2 y el primo 3. Entonces, A y B, uno es 2 y el otro es 3. Entonces, A claramente debe ser 3 y B debe ser 2, porque a la potencia más grande le asocio el primo más chiquito. Así, el número P resulta ser el menor posible. Entonces, P es 48. De él me están hablando. Entonces, observa que su edad en años, entonces, tendría que la edad en años sería este valor. Coincide con el menor número posible que posee 10 divisores positivos y con la cantidad de divisores positivos del número. A ver. Pedro observa que su edad en años coincide con el valor que hemos hallado. La edad de Pedro, 48. Y con la cantidad de divisores positivos del número m. A ver, m tiene esta forma, 42 a la n por 6. Se descompone canónicamente, se asocian los factores 2, el factor 3 y el factor 7, y se tiene esta expresión. La canónica es esta, 2 a la n más 1 por 3 a la n más 1 por 7 a la n. Y de él vamos a tomar el valor 48, porque dice, este número, la edad de Pedro, coincide con el menor número, bueno, ya lo hallamos, y también coincide con la cantidad de divisores positivos de este número. P48 coincide con la cantidad de divisores positivos de M. Entonces, hallo la cantidad de divisores positivos, n más 2, n más 2, n más 1, y eso es 48. Le doy la forma, eso es un cuadrado por un número 1 menos. Un cuadrado, 4 al cuadrado por un número 1 menos 3. Entonces, claramente n es 2. Entonces, ya encuentro el valor de m. Y la pregunta es acerca de m. ¿Cuántos divisores positivos múltiplos de 7, pero no de 49, tiene el número m? Entonces, quiero los múltiplos de 7, pero no de 49. Entonces, m tiene un factor 7 cuadrado. Entonces, múltiplos de 7, así son de 7. Si yo tacho 1, ya no son de 49. Estoy en las condiciones. Y sobre él tomo cantidad de divisores. ¿Qué quedó dentro del paréntesis? 2 al cubo por 3 al cubo. Esto será 3 más 1, 4 por 3 más 1, 4, 16. Entonces, la clave sería casa. ¿Preguntas? Miss, ¿puede repetir desde el principio cómo le salió la A y la B? A ver, hermosa. Sí lo dije. A ver. ¿Qué es lo que yo he dicho hasta ahora? Que usted cuando tiene, no se preocupe, todo bien, que usted cuando tiene un número y le piden trabajar con el menor número que posee divisores, cierta cantidad de divisores, cuando es el menor número que he indicado en el ejercicio anterior, descomponga ese valor en todos los factores posibles. Entonces, quiero descomponer, dice, coincide con el menor número que posee 10 divisores positivos. Voy a descomponer a 10 como un producto. ¿Por qué? Porque él coincide con la cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores, según el teorema fundamental de la aritmética, se presenta de un producto. Ese producto está asociado con los exponentes de los primos. Entonces, este 10 debo descomponerlo en factores, pero esos factores deben ser lo más pequeños posibles. Entonces,
busco todos los factores que hubiera de 10 y lo descompongo en todos ellos. Entonces, en este caso, 2 y 5. Ahora, un exponente es 1 y otro exponente es 4. ¿Por qué? Porque la cantidad de divisores toma exponente más 1, exponente más 1. Entonces, 2 es un exponente más 1, o sea que el exponente es 1. 5 es un exponente más 1, o sea que el exponente es 4. Entonces, la edad de Pedro, que me están hablando, el valor mínimo, es un a a la 1 por b a la cuarta. Pero como la edad de Pedro es lo mínimo posible, entonces los primos a y b son los más pequeños. Entonces, uno es 2 y el otro es 3. Ahora, ¿por qué? Como quiero que sea el menor posible, entonces al exponente más grande, que sería b a la cuarta, le tomo el primo más chiquito, sería 2 a la cuarta. Entonces, b es 2 y el otro es 3, necesariamente. Y así sale 48. Ahora, respecto de m, lo descompone canónicamente, le toma cantidad de divisores, y ese valor, según dato del problema, es también el valor p, es también 48. Entonces despeja el valor de n. Y ya encuentra el valor de, en realidad, al encontrar n, ya puede encontrar el valor de m. Y respecto de m es que le hacen la pregunta. ¿Cuántos divisores positivos múltiplos de 7, pero no de 49? Entonces dejo un factor 7 y al otro 7 no lo cuenta, porque exige que no sea de 49. Y toma cantidad de divisores a lo que está dentro del paréntesis. Espero que esté un poquito más claro. Sí, vamos a continuar. Listo. 9. María tiene una deuda hipotecaria que asciende a 2 a la cuarta, 3 a la b por 7 al cubo soles y que paga en cuotas mensuales. Si n tiene C7 divisores positivos múltiplos de 28 y C de divisores positivos múltiplos de 12, ¿cuánto es en soles la deuda hipotecaria? Veamos, n ya está dado, 2 a la cuarta, 3 a la b, 7 al cubo. Bueno, claramente esta es de forma canónica, ¿sí? Porque todos son factores primos y diferentes. Ahora, dice paga en cuotas. Si n tiene C7 divisores positivos múltiplos de 28, voy a hallar los divisores positivos múltiplos de 28. Le saco un 28. Me quedará 2 al cuadrado por 3 a la b. Sí, 28 es 7 por 4. Entonces le saqué un 7 y le saqué un 2 cuadrado. Y así es que me está quedando por 7 cuadrados. Ahora, los múltiplos de 28, según la forma que tengo, me va a resultar exponente del primo 2 es 2. 1 más es 3. Exponente del primo 3 es b. 1 más, b más 1. Exponente del primo 7 es 2. 1 más es 3. Entonces la cantidad de divisores positivos de n múltiplos de 28 es 3 por 3 por b más 1. O sea, 9b más 1. Pero eso es C7. Entonces, claramente de b debe ser 2. B debe acabar en 2 más 1 es 3. Por 9, 27. Y C de esa manera es 2. Entonces, la deuda hipotecaria es, ya tengo el valor de B, lo reemplazo y hallo el producto 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 7 al cubo. Y ese valor es 49.392 soles. Bueno, observar que CD posee 24 divisores, claro, positivos múltiplos de 12. Eso no hay problema porque ha sido un dato adicional, ¿no? Reemplace C, que es 2, y D puede ser no, claramente, bueno, en este caso 24 múltiplos de 12. Podría por ahí trabajar los múltiplos de 12. ¿Cuántos divisores múltiplos de 12? Cuando ya tiene a B, ya tiene a C, ya puede hallar por reemplazo cualquier cantidad de divisores, en particular los múltiplos de 12. Y darle, que empiece con 2, pues si existe un valor que es múltiplo de 12, sería 24. Entonces la parte en rojito solo es para verificar. Clave avión para la respuesta. Wow, ¿preguntas? Este problema 9 ha sido bien directo. Solo la parte de rojo se está utilizando para verificar que el procedimiento haya sido correcto. Pero yo veo que incluso sin colocar la parte en rojo, todo lo demás, o sea, es bastante suficiente, ¿no? Suficiente y claro, no necesita más. Continuamos. 10. Juan pregunta a Luis sobre su edad, a lo cual le responde, mi edad en años es un número impar, resultado del producto de dos factores primos.
Asimismo, es factor del menor número con 32 divisores positivos, de los cuales 3 son primos, cuya suma de divisores positivos es igual a los 85/28 partes del mencionado número. ¿Cuántos años de edad tiene Luis? Cuando uno piensa que va a respirar un poco más, resulta que aparecen estas exigencias. Vamos a ver. Y en años es un número impar. Ya está. La edad de Juan le pregunta a Luis, ¿no? Y a lo que él responde. O sea, Luis dice, ¿no? Es un número impar, L. Pero este L dice es el resultado del producto de dos factores primos. Ya está. A por B. Los A y B son primos. Claramente, no impares también. Asimismo, el factor del menor número con 32 divisores positivos. Además, es factor del menor número con 32 divisores positivos, de los cuales 3 son primos. Ahora, cantidad de divisores de un n dado, ¿no? Es 32. Bien. El menor número, ¿no? Con 32. Ya está. Vamos a buscar el menor número con 32 divisores positivos. Entonces, para que n sea mínimo, descomponga 32 en todo lo que se puede. 8, 2 y 2. Ahora, ¿por qué, profesor? Usted ha dicho que puede descomponer en lo más pequeño. A 8 puedo seguir descomponiéndole 4 por 2 y otros más. Eso, un ratito. Dice que tiene 3 que son primos. Ahí ya hay una acotación. No solamente debe tener, como usted está en la contabilidad de divisores, ¿cuántos divisores? Solo pueden haber 3, porque 3 son primos. Y cuando usted toma la cantidad de divisores, corresponden a los primos. Entonces solo pueden haber 3 factores. 3 factores lo más pequeños posibles. Entonces, uno es 8, el otro es 2 y el otro es 2. Como n es mínimo, claramente, este 8 corresponde a 7, este 2 y este otro 2 corresponden a exponentes 1 y 1. Como n es menor, y esa es la canónica, entonces aquí podemos tomar incluso valores, ¿verdad? Además, vamos a dejarlo ahí, la suma de divisores de n es, según dato del problema, 85 de 28 partes de n. Aquí está lo que estábamos indicando, ¿no? Que al exponente más grande le toma el primo más chiquito. O sea, ese es 2 a la 7. El otro es q a la 1 y el otro es 7 a la 1. Ya, eso está bien. ¿Por qué? Dice, cuya suma de divisores. La suma de divisores es un número entero. Es que los divisores son enteros, suma de divisores enteros es entero. Entonces, cuando usted dice 85 de 28, entonces de n, ¿qué pasa? Que n es divisible por 28. Por lo tanto, n se puede dividir por 7 y por 4. Entonces, ya teníamos que n tiene un factor 2, 2 a la 7. Otro factor sería 7. Entonces, este valor 7 está colocándose entre Q y R. En este caso, se ha colocado para R. Para eso sirve la expresión de la suma de divisores, es 85 de 28 de n. Bueno, ya tiene entonces casi todo, ¿no? Porque tiene 2 a la 7, tiene Q a la 1 y tiene 7 a la 1. Le damos la forma de suma de divisores y colocamos todos los datos que tenemos. Entonces llega esta expresión y donde puede hallar el valor de Q. Y entonces finalmente presenta N. Y en este caso, L es un factor de N, la edad de Luis. Un factor impar, ¿no? Tenemos a 3 y a 7. Este factor es producto de factores también que son primos, ¿verdad? 3 por 7. Sí, listo, 21. Clave A. Vamos a dejar nuestra sesión aquí. Esto fue el final. Sus soluciones a los ejercicios propuestos es esto, de la 1 a la 5, de la 6 a la 10. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido exigente, extenuante. Coincido con ustedes. Algo que indicar, 1 minuto, chicos, 1 minuto. No, las gracias a ustedes y a Mil por toda la atención y el esfuerzo que hacen. Dejamos nuestra sesión y cerramos.
Nos vemos, chicos. Dejamos aquí entonces la sesión. Gracias. Bye bye. Hasta la próxima sesión.